Análisis ético del plagio desde el punto de vista académico. El plagio y la propiedad intelectual. Es importante señalar que la Constitución, el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley, reconociendo la garantía que el Estado de Colombia asume en materia de protección de propiedad intelectual. El legislativo lo establece como un sistema de protección legal para las creaciones intelectuales de la sociedad. Esta protección de la propiedad intelectual implica salvaguardar el conjunto de bienes intelectuales, tales como los inventos, la protección a los derechos de autor, amparando a cualquier tipo de obra del intelecto del ámbito literario y artístico. Ahora bien, el derecho de autor se ha catalogado como un conjunto de normas que protegen los derechos subjetivos del creador de una obra artística, científica o literaria. El derecho de autor abarca los derechos morales de autor y los derechos patrimoniales. El derecho moral nace como consecuencia del acto de creación de la obra y busca proteger los intereses intelectuales del autor. En este se exige el respeto a la integridad de la obra oponiéndose a toda mutilación o modificación que la afecte. Ahora, los derechos patrimoniales corresponden a las facultades exclusivas del autor para autorizar o no cualquier utilización o explotación sobre la obra, tales como la reproducción de la obra, su comunicación pública, su distribución. Por lo anterior, son transferibles y están sujetos a negociación por parte de su titular. En este caso, el titular decide la forma en que su obra podrá ser utilizada. Por esas razones superiores, para proteger el derecho de autor a escala internacional, se han creado diferentes organizaciones, convenios, acuerdos y convenciones, entre ellos la Convención Universal sobre Derechos de Autor creada por la UNESCO en 1952. El Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas, creado en noviembre de 1986. El Convenio de Roma para la protección de los artistas, intérpretes y ejecutantes, en 1961. El Acuerdo entre la Organización Mundial del Comercio, OMC, en 1995, entre otros. En la sentencia proceso número 31403 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, magistrado ponente doctor Sigfredo Espinosa Pérez, aprobado mediante el acta número 174, se puede ver un claro ejemplo de plagio en el sector académico, el cual presentaré a continuación. Rosa María Londoño Escobar, quien realizó estudios de literatura en la Pontificia Universidad Javeriana para obtener el título de diplomada en literatura, elaboró, bajo la dirección del profesor Jaime García Mafla, la monografía titulada El mundo poético de Giovanni Kepes, en abril de 1996, la que sustentó satisfactoriamente el 3 de junio del mismo año. Posteriormente, en enero de 1997, llegó a sus manos la revista La Casa Grande número 2, noviembre de 1996, enero de 1997, editada en México y Colombia, donde encontró publicado el artículo de Giovanni Kepes, El encantado de la poesía, firmada por Luz Mari Giraldo, profesora del Departamento de Ciencias Sociales y Educación de la misma universidad, texto en el cual encontró reproducidos apartes y párrafos de su tesis de grado, sin comillas ni precedidos de signos algunos que indicara a los lectores que las ideas se tomaban textualmente del autor diverso a quien firmaba el artículo. Por tales hechos, mediante resolución del 5 de diciembre del 2002, la Fiscalía 175 Seccional de Bogotá acusó a Luz Mari Giraldo de Jaramillo como presunta autora de la conducta descrita y sancionada en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993, numeral 3, decisión que confirmó integralmente la Fiscalía delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá en resolución del 29 de marzo del 2004. El conocimiento del juicio estuvo a cargo del Juzgado 50 Penal del Circuito de Bogotá, despacho que después del trámite pertinente dictó sentencia en contra de Luz Mari Giraldo de Jaramillo, como autora de violación a los derechos morales del autor, según la descripción típica contenida en el artículo 51 de la Ley 44 de 1993. El caso llegó a la Corte Suprema de Justicia y resumió a continuación los argumentos. Se advierten párrafos enteros en los cuales apenas se cambia una palabra o se muta su orden. Es lógico
concluir que la procesada no solo hizo valer como propio lo ajeno, sino que consciente del desafuero buscó ocultarlo, aunque cabe decir de forma bastante burda. Ahora bien, para continuar me parece muy importante entrevistar y obtener el testimonio de una de las personas que ha sido escritora y ha publicado su obra, especialmente en la internet, y cómo ella nos puede dar su diferente punto de vista. Con ustedes, Sandra Claros. Buenas tardes, yo soy Sandra Claros, soy escritora. En este momento tengo 3 libros autopublicados a disposición del público en plataformas de internet, en Amazon y en Autores Editores. Dentro de mi experiencia como escritora me he encontrado con unos obstáculos muy grandes relativos a la protección de mis derechos como autora, específicamente con una novela que ha tenido una popularidad importante y en ese sentido se ha convertido objeto de interés especialmente de los piratas de libros en las plataformas de internet. Entonces mi experiencia fundamental ha sido que exactamente a los 8 días ya de estar publicada la obra en Amazon en digital, ya en un momento dado comenzó a estar disponible a nivel gratuito en múltiples plataformas de internet, pirateada, sin ningún tipo de reconocimiento de regalías para mí y además sin ningún tipo de autorización porque yo concedía a Amazon los derechos de exclusividad en la distribución de mi obra en digital. Esto se convirtió como en una lucha contra molinos de viento. Llega a un punto en que hay plataformas que están asentadas, radicadas en Polonia, en Venezuela, y son tantas que uno como autor termina simplemente aceptando el hecho y ya prácticamente no luchando en contra de él. Sería dedicar demasiado tiempo y esfuerzo muy valioso a estar denunciando páginas y páginas, en un esfuerzo también inútil, como les comento, porque algunas están radicadas en sitios donde definitivamente ni aun siquiera haciendo las denuncias respectivas pues van a retirar de allí las obras. ¿Qué pasa? Que Mercado Libre no pide que los vendedores suministren un soporte de que detentan la autorización de los autores o que están pagando las regalías. Pero cuando los autores queremos hacer las denuncias, ahí sí debemos presentar una serie de soportes bastante gravosos y diligenciar unos formatos. Y además tenemos que obtener un registro en cada país independiente para poder hacer las denuncias. Entonces es una situación muy desigual y que uno va a mirar la legislación y las normas y estas plataformas no tienen ningún tipo de responsabilidad. Amazon no asume ninguna responsabilidad porque a través de su plataforma fue que el libro comenzó a ser distribuido ilegalmente. Y Mercado Libre no admite responsabilidad porque a través de sus términos y condiciones y a través de la normativa vigente se la achaca directamente a sus usuarios vendedores. Entonces los autores estamos en una situación de desprotección en el que necesitamos unos cambios importantes en la normativa para que estas plataformas comiencen a tener responsabilidades directas, para que suministren los nombres de los vendedores y los datos de esos vendedores que están cometiendo estos delitos y estos actos ilegales para que cuando son dentro del mismo país uno pueda hacer las respectivas denuncias. Sin embargo, pues la experiencia dentro del mundo de la escritura y dentro del mundo literario sigue siendo algo muy valioso y por eso los autores seguimos escribiendo a pesar de las dificultades que afrontamos generalmente. Muchas gracias. Ahora continuaremos con 2 entrevistas más realizadas a 2 abogadas que trabajan con la Universidad del Rosario acá en Bogotá en el área jurídica. Ellas nos expondrán acerca de los contemplamientos que tiene la ley y lo que se ha hecho para evitar o por lo menos proteger a los autores en contra del plagio y resguardar sus derechos de autor. Con ustedes, Ángela Otero y Paula Gil. En Colombia, la Dirección Nacional de Derechos de Autor es la autoridad en donde pueden inscribirse las obras y creaciones para que los autores puedan tener allí su protección debida en el tiempo contra cualquier persona que quiera utilizarlas sin su autorización. Todo autor tiene sus derechos de propiedad intelectual sobre sus obras,
por lo tanto esas obras son protegidas y no pueden ser transformadas, no pueden ser utilizadas sin previa autorización del autor. En materia académica, el plagio es contemplado como plagio académico, se da mucho en las tesis de grado, en las universidades, y la Corte Constitucional ha hecho unos pronunciamientos muy puntuales sobre este tema y le hace un llamado especial a las universidades para que hagan una protección específica y preventiva sobre los estudiantes para que no incurran en esta conducta en esas presentaciones académicas. En Colombia, entonces, siempre se van a respetar esos derechos. Ocurren cosas diferentes en países como Estados Unidos, en donde esos derechos morales y esos derechos patrimoniales se integran en uno solo, y si una persona es contratada para hacer algo, cede todos sus derechos a la persona jurídica que lo contrata, a diferencia de nuestro régimen colombiano. El derecho de autor que protege obras musicales, obras artísticas, obras literarias, todo lo que sea producto de una creación intelectual original. No necesitas crear ningún tipo de procedimiento legal para que se proteja, es decir, la simple creación y la materialización de la obra a través de un documento o de un escrito o de una pintura o de una forma de expresión hace que sea protegida inmediatamente, no necesita que tenga un reconocimiento legal. No obstante, se le recomienda a todos los autores en Colombia que registren sus obras en la Dirección Nacional de Derechos de Autor, y eso les da un efecto de oponibilidad y de publicidad frente a terceros. Este trámite es gratuito y todos lo pueden hacer ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Simplemente crean un usuario y una cuenta, ingresan a la página y pueden proteger cualquiera de las obras que ustedes hayan creado. ¿Qué tal? Hemos visto los diferentes escenarios en los que hemos podido aprender acerca de lo que es el plagio, lo que conlleva, lo que suscita, la argumentación, los textos, entrevistas, testimonios, casos reales. Ahora a continuación citaré unas conclusiones teniendo en cuenta también las lecturas proporcionadas por el profesor en el curso. Entonces es muy importante que todos tengamos en cuenta lo que es el plagio y lo que conlleva el faltar a los derechos de autor. Es necesario desarrollar la suficiente conocimiento que repercuta en la disminución del plagio. Deben existir claridad en la relación a la norma. Las reglas deben ser explícitas a las personas que hacen uso de la producción de otras personas. Se debe trabajar en el fortalecimiento de los valores como la honestidad y el respeto que conlleva a que un estudiante o cualquier persona pueda decir no al plagio. Como lo hemos visto en el desarrollo del video, pues cada vez más es accesible a las herramientas de internet. Creo que ahí es donde está la diferencia o el gran punto, poder atacar desde estos medios, como lo citaba la autora, la escritora, fortalecer esos escenarios para que el autor sea protegido en sus derechos, pero que también nosotros como lectores tengamos también unas limitaciones específicas y contundentes para que no podamos ir más allá de lo que deberíamos ser. Es bueno tener acceso a las obras, ¿cierto? Pero una cosa es tener acceso y la otra es tomarlas.